Buenos días, damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder hablar un tema fascinante. Me he tardado un poco en poderlo terminar. Recuerden que estamos hablando, o vamos a empezar a hablar de hecho, sobre los dones del Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a estar desarrollando la parte número 1. Y es una parte, mis amados, que está tomado precisamente de Primera de Corintios en el capítulo 12, versos del 1 al 31. Y estamos dando unas pequeñas generalidades, ¿verdad? Mi intención es que usted pueda tener, a la luz de la palabra, por supuesto, como todo lo que hacemos, una pequeña instrucción acerca de lo que significa precisamente esta palabra, y sobre todo, lo más importante, creo yo, es que podamos entender que Dios quiere que nosotros trabajemos en unidad dentro de una iglesia. Y eso va a referirse precisamente a, de alguna manera, que podamos poner todos esos dones a disposición del Señor y que conjuntemos la iglesia, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que Pablo nos quiere decir esta preciosa mañana aquí. Y vamos a iniciar poniendo todo en las manos del Señor para que sea Él el que fluya, ¿verdad? Que sea Él el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que sea Él el que nos ayude y sea Él el que nos brinde precisamente todos los elementos que nosotros necesitamos para poder discernir la palabra y para poder aprender algo nuevo este día. ¿Qué le parece si comenzamos pues encomendándonos a nuestro Dios? Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos, Señor, ante tu divina presencia, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de este maravilloso día, Señor, de esta palabra tan importante que nos has dado. Permite, Padre, que tanto mi mente como mi corazón y sobre todo mi voz se centren, Señor, en tu servicio. Que cada palabra que salga, Señor, sea una palabra de edificación, que cada palabra que salga sea una palabra que nos muestre tu amor y que podamos entregar ese mismo amor que tú nos das a nuestros semejantes. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a dar paso precisamente a lo que es el evangelio, ¿verdad? De Pablo en este caso. Él es el que escribe estas cartas a los Corintios y vamos a conocer un poquito sobre esto el día de hoy. Dice que los corintios serán miembros de una iglesia en la ciudad de Corinto, una importante ciudad portuaria y centro comercial del Imperio Romano, en la provincia de Acaya, ubicada en el sur de Grecia, al sur de la península de Peloponeso. Ahí se establecieron comunidades cristianas en Corinto, en su capital. La finalidad de Pablo, el escritor, la carta de los problemas que posiblemente se estaban desarrollando era precisamente que habían divisiones entre esas personas. Había un pueblo que estaba practicando la inmoralidad en toda la extensión de la palabra y ellos mismos estaban provocando que hubieran confusiones. En este caso hacían de repente banquetes y sacrificaban estos animales a los ídolos y se los comían. Entonces, pues en este caso Pablo, viendo todas estas situaciones que se venían desarrollando, toma a decisión poder enviar esta información para que ellos pudieran recapacitar. Y prácticamente el capítulo nos habla precisamente de esta situación. Este capítulo quiere darnos a entender qué significan los dones espirituales y cómo esos dones están unidos y entrelazados al cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo nos referimos a todos los miembros, absolutamente todos los miembros de la iglesia. Entonces, estos dones han sido entregados a través del Espíritu Santo, esparcidos
alrededor de todo el mundo, porque todos tenemos dones. No significa que alguien por su situación dentro de la iglesia, por no ser una persona que está en un puesto, ¿verdad?, jerárquico, o porque tenemos una condición social, o porque no fuimos a la universidad, o porque los otros sí fueron, no significa que usted esté exento. El Señor ha dado dones y talentos y frutos a través del Espíritu Santo. Y todos tenemos que aprender a saber cuáles son y empezar a desarrollarlos. Eso es lo que prácticamente el apóstol Pablo venía, ¿verdad?, a decirles a ellos de cómo el Espíritu Santo va a manifestar y va a traer esa diversidad de dones para que no haya ninguna contienda. En la iglesia no debe de haber ni una tan sola contienda, y eso es lo que él establecía, que como son dones múltiples, no va a haber ningún problema, porque nadie va a decir que solamente hay un profeta, o que solamente hay alguien que hable en lenguas, o que solamente una persona puede interpretar. El Señor da estos dones conforme a Él le place. Y este es otro punto importante, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que se molestan porque hay alguien que tiene un don que usted no tiene. Pero es el Espíritu Santo al que le plació. Usted no sabe qué tiempo de devoción lleva esa persona, y ha tenido una buena comunión con el Espíritu Santo, y hay personas que los tienen todos. Pero eso no depende de otra cosa más que del tiempo de comunión y de búsqueda que usted tenga con el Señor. Por lo tanto, usted no tiene que enojarse. Y eso es lo que el Señor venía, el Señor le manifestó a Pablo, ¿verdad? Que todos somos un complemento. El don de lenguas y el de discernimiento son un complemento. El don profético es un complemento también. Y así vamos a ir viendo los 9 dones que están establecidos para que usted vea que todos tenemos un trabajo dentro de la iglesia, y que todos tenemos esa capacidad precisamente de poder tener esos dones de acuerdo al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere. Dentro del cuerpo de Cristo todos somos útiles. Todos, absolutamente todos. Y no significa que usted va a estar fuera del trabajo ministerial que hay dentro de una iglesia. Los dones han sido otorgados, amados, para edificar, para consolar, para confortar, pero también para exhortar. Y quiero detenerme en este caso porque de alguna manera muchas veces la gente solo quiere, como decimos popularmente por acá, a latigazos. Dios es un Dios de amor. Si hay otra persona que le está exhortando a través de palabras fuertes, excelente, pero hay otros que nos movemos en amor. Yo no voy a ir a regañar a alguien porque todo mundo lo ha regañado cuando ha llegado a la iglesia. Si en mí la manifestación del amor me dice, habla con amor o dile esto. Yo no voy a decir lo que yo quiera para lastimar y para humillar y para... no puedo. Yo no me manejo sola. Y de la misma manera usted tiene que aprender que si usted tiene un don, usted va a intervenir a través del Espíritu Santo. Usted va a fluir a través del Espíritu Santo. Y si ve que de repente hay alguien que solamente quiere exhortar, va a haber un momento que esa persona se va a mover a compasión y va a tener un mensaje diferente. Pero no es cuando usted quiera. Es cuando el Espíritu Santo se manifieste. Entonces es por ello que nosotros tenemos que poner cada uno de esos dones al servicio del Señor. Y ese don, muchas veces en la mayoría de las personas está dormido. Imagínense qué cosa tan espectacular. Muchas veces la gente no se involucra porque no saben qué es lo que tienen. Hay evangelistas dormidos,
Hay personas que tienen don de lenguas dormidas. Hay ministros de alabanza que están dormidos. Hay gente que puede hablar en lenguas y no lo sabe. Hay otros que pueden interpretarla y tampoco saben. Entonces, ¿qué es lo que nos permite descubrir qué tenemos para Dios? Ya Dios lo sabe, ya Dios nos diseñó, Dios nos entregó. Dice la palabra en Jeremías que Él nos conocía mucho antes. Incluso cuando estábamos engendrados en el vientre de nuestra madre, nos predestinó. Entonces, la revelación del Espíritu Santo nos permite saber cuál es nuestra función. Y mi función no lo va a entorpecer a usted. Y la función suya jamás tiene que venir a entorpecer mi trabajo tampoco. Porque entonces, en vez de iglesias, serían cuadriláteros de lucha libre. Y no es eso lo que el apóstol Pablo fue designado a decirle en este caso, a los miembros de la iglesia de Corinto. Es movernos siempre en amor y en tolerancia. Muchas veces nosotros tenemos que entender que el don es un regalo. Es un regalo a su búsqueda, a su perseverancia, pero también suele ser una herramienta. Pero que ese regalo a usted no lo engrandezca. Que ese regalo no le infle el pecho para ver de menos a los demás. Que ese regalo usted lo manifieste en humildad para que esa herramienta espiritual que Dios le ha entregado pueda tener un buen uso. Un don jamás puede ser un látigo. Jamás. Aun y cuando usted esté exhortando a alguien, un don no va a venir a avergonzar a nadie. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos edificar en base a la unidad. Pero para llegar hasta este punto nosotros tenemos que tener una madurez espiritual que de alguna manera nos permita, en vez de golpear, en vez de lastimar, edificar. Y ese es el grave problema que tenemos en las iglesias, que la gente no tiene una madurez espiritual. Muchas veces son entregados cargos a personas que no están capacitadas y en vez de lograr que estas personas puedan tener más feligreses dentro de una iglesia, son los primeros que andan golpeando y por eso es que la iglesia nunca crece. Entonces es ahí donde tenemos que ver si hay madurez en los líderes que estamos tomando en cuenta para que no golpeen las ovejas que Dios ha traído. Muchas veces nosotros vemos en las iglesias que hay mucha gente que tiene esa capacidad de invitar personas y las convence. Y estas personas llegan con una gran expectativa a la iglesia pensando que van a encontrar un ambiente de amor, de paz. Y la persona empieza a ir, empieza a motivarse y de repente el Espíritu Santo la toma y esta persona habla en lenguas, esta persona interpreta las lenguas o esta persona profetiza o esta persona desarrolla cualquiera de estos dones. Entonces ya la vieron mal. Entonces ya se hacen a un lado. No, hermano, no sea egoísta. No sea egoísta, eso no le corresponde a usted. Si usted está parado dentro de una iglesia, usted es una nueva criatura y usted tiene que aceptar el diseño que Dios ha puesto en cada uno de los hermanos de la iglesia. Y si usted tiene un problema y no quiere reconocer realmente que hay un don en la otra persona, vaya y confróntese con el Señor y dígale: Señor, fíjate que yo vi que cuando esta persona predicó yo sentí algo en mi corazón que no es correcto. Te pido por favor que manifiestes y que me perdones y que me ayudes a ver con amor al hermano. Ven que el otro está predicando, entonces fruncen las caras porque no quieren ver que el otro predique o que el otro cante o que el otro dance. Hermanos, estamos dentro de un cuerpo místico.
No todos vamos a ser iguales. No serviría entonces estar en una iglesia si todos vamos a tener lo mismo. Tenemos que aprender a ejercer estos dones espirituales para edificación de otros. Nosotros tenemos que saber que el Señor ha manifestado estos dones para que nosotros podamos ser portadores de una atmósfera de milagros. Y quiero quedarme aquí un momento y hacer una pequeña pausa para que usted entienda. Cuando Dios desciende a través de su Espíritu Santo es cuando una atmósfera está preparada. Usted ve que los ministros de alabanza empiezan a tocar como siempre lo hacen, pero de repente hay un mover diferente. La atmósfera se transforma, cambia y entonces desciende el Espíritu Santo. Y usted empieza a ver qué cosas cambian alrededor de usted. Y estos dones se manifiestan como confirmación de que la presencia del Espíritu Santo está ahí. Estos dones se manifiestan para que las personas que no creen en Dios puedan ver que hay algo más que solo asistir a una iglesia. Entonces vemos cómo la presencia se desarrolla y entonces empieza a hablar en lengua y entonces hay sanidades, hay milagros, hay interpretación. Pero es porque la atmósfera ha cambiado. Dice la palabra que el Espíritu desciende para traer consuelo. El Señor dijo, les voy a dejar al Consolador. ¿Y sabe cuándo desciende la presencia del Espíritu Santo dentro de una iglesia? Cuando hay personas que gimen por un cambio, por una transformación. Y es ahí donde automáticamente el Señor hace algo diferente. Yo quiero llevarte a la lectura precisamente de la palabra, para que puedas entender perfectamente de qué estamos hablando. Estábamos situados en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Corintios. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos, como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios que sea una anatema a Jesús. Y a nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos y Él es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la ciencia, según el Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro la interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber en un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo,
no soy el cuerpo y por eso no será cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros somos menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más corosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que Dios no haya desaveniencia en el cuerpo, sino todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos las lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y ustedes ven? A eso precisamente yo me refería. Todos, sin excepción. Ahí no está hablando de si usted tiene un carro o no, ahí no está hablando si usted camina en bus o maneja, ahí habla de que todos los miembros de la iglesia en un determinado momento van a poder realizar todas estas funciones si al Espíritu Santo se le place. Y fíjese qué cosa tan particular, muchas veces dentro de las iglesias se puede ver eso, que no llegó un profeta, pero viene otra persona, es tomado por el Espíritu Santo y da una profecía. Y eso no debe molestar a nadie, porque Dios lo que quiere es que ese día que no llegó el profeta no vaya a quedar sin mensaje la congregación. ¿No se había puesto a pensar eso? ¿Verdad? Hablamos ahí en la palabra de gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es un hebreo, viene del hebreo goy y etos, naciones no judías. Goy es aplicado a los israelitas y al judaísmo en el periodo helenístico. Anatema también es otra palabra que pudimos escuchar ahí, y significa ofrenda, proviene del griego anatema, con H intercalada, objeto puesto en el altar consagrado al mal, sinónimo de maldición o condena. Y el periodo helenístico se refiere al año 330 antes de Cristo, épocas de conquista de Alejandro Magno, y se adoptó el lenguaje griego como lengua. Dice el Señor que la unión y el cuerpo, la unión de los dones y el cuerpo de Cristo son los que conforman la iglesia. Que hay dones diferentes y todos provienen del mismo Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Es una muestra de la riqueza y la diversidad del reino de Dios. Y también yo podría añadir a esto, que también se refiere a lo creativo, a lo cambiante, lo variante. Dios es un Dios que motiva y que se transforma y que adapta las situaciones para su propio beneficio, para que su población, para que su pueblo, para que sus
las personas que estamos escuchando de Él podamos tener una revelación. Ahora voy con algo bien importante, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? Son 9. Está el don de sabiduría, el de palabra de ciencia, el de la fe, el de la sanidad, el de los milagros, el de la profecía, el discernimiento de espíritu, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Hermanos, hay dones y hay frutos del Espíritu Santo. Y los vamos a ver todos para que usted tenga una idea un poquito más clara de qué estamos hablando. Dice que a pesar de que los dones son diversos, todos, absolutamente todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su función específica necesaria, pero complementaria. Yo quiero que usted se grabe esto. Todos somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función específica, necesaria, pero todos nos complementamos. Ahí no hay opción para ser rivales, ahí no hay opción para ver de menos al hermano, ahí no hay opción para nada, porque si usted tiene un sentimiento en contra del hermano porque tiene un don, tenemos un problema, tenemos que ir y depositar ese sentimiento, porque no es sentimiento que venga de Dios y no le va a permitir crecer. Usted tiene que alegrarse, que venga alguien de un retiro y es bautizado en el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Alégrese de que usted fue partícipe de un milagro. ¿Cuántos hubiéramos deseado estar en el tiempo de Jesucristo para ver esa multiplicación de panes? ¿Cuántos pudimos tener la oportunidad en algún momento de ver un milagro en el que una persona que era ciega vuelve a ver, o que un mudo que no podía hablar puede hablar, o que un paralítico camine? Esos son milagros que están en el aquí, en el ahora. Entonces hay que motivar a las gentes a que vean que la presencia del Señor se está desarrollando en ese lugar. ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué? ¿Porque siente envidia? ¿Porque siente celos? Hay un problema ahí. Y hay que resolverlo, hermano. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Resolvamos el conflicto. Resolvámoslo de inmediato, porque tú te estás perdiendo el gozo de tu Señor a través de los milagros que están al alrededor. Empecemos a trabajar esos sentimientos. Empecemos, pero right now, a trabajarlos de inmediato, porque Dios quiere corazones limpios a su servicio. Y la próxima vez que tú veas a un hermano que tiene un don y que apareció el don ahí, dígale: hermano, bendito sea Dios que Dios te está usando. Hermano, bendito sea Dios, me alegro porque el Señor te va a usar. Bendígalo, declare palabra de bendición, porque en algún momento ese mismo hermano que recibió un don de profecía puede tener una palabra para ti. Pero si ve en ti un sentimiento de egoísmo o de celos o de envidia, no te lo va a dar. Y el que va a salir perdiendo eres tú. ¿Qué te parece entonces si transformamos? Para que la palabra tenga efecto en nosotros, tenemos que ser tocados y transformados por la palabra de Dios, amados hermanos. Este capítulo nos ayuda a valorarnos entre nosotros mismos, todos, no solamente el grupito con el que van a comer, todos. En una iglesia no debería de existir eso. Si se van a comer, que se vayan todos. Aunque toque la mitad de una baleada, pero todos. Dios no hizo acepción de personas, hermano. Cuando habían milagros, no le dijeron a aquel niño: ok, sobraron 12 canastos. Como tú pusiste los peces y el pan, a ti te tocan. No, se repartió, porque eso es lo que Dios hace. Y tenemos que tener bien claro cuál es nuestra misión en la tierra. Y no es de dividir y no es de separar. El que esté separando, el que esté hiriendo y el que esté alejando a la gente de la iglesia, tiene un problema. Hermano, tienes un problema, hay que arreglar el problema. Yo quiero que esta palabra te confronte, pero no para que te vayas de la iglesia, sino para que reconozcas cuál es tu problema y que allá en la intimidad
de tu hogar, allá en el rinconcito donde tú estás orando, le digas: Padre, fíjate que yo cuando vi a esa hermana predicar sentí algo feo y no la quiero apoyar, pero ese sentimiento no es tuyo, Padre. Ese sentimiento no me pertenece, Señor, quítalo y permite que yo me alegre porque ella puede hacer algo que yo no puedo hacer. Esa es la actitud, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nos dejemos de discusiones y que no fomentemos la división. Él quiere que nosotros nos formemos como un solo cuerpo en medio del Espíritu Santo y que procuremos tener alejado la envidia y los celos y las contiendas y las divisiones, porque en una iglesia no puede haber eso. En una iglesia donde se manifieste verdaderamente el poder del Señor, eso no es posible. Que solamente porque no es mi amigo, no voy a considerar el don que tiene. Falso. El Espíritu Santo no te va a venir a preguntar: hey Miguel, ¿y vos estás de acuerdo con que a este le demos el don de lengua? No. Dios es soberano. Y posiblemente esa persona que tiene, y hay personas que no tienen uno, y ese es el grave conflicto que tienen muchos. Hay personas que tienen hasta los 5 ministerios activados en sí mismos, que van a un lado predican, al otro profetizan, en el otro dan don de lenguas. O sea, están activados por la búsqueda. Buscan de la palabra. Mientras usted está viendo una serie en algún canal X, usted está perdiendo su tiempo y el otro está con la palabra, buscando revelación. No se queje. Para usted hay cosas que son más importantes que el evangelio, entonces deje que los que sí tienen o tenemos esa sed por enseñar o por aprender, crezcamos. Pero luego no se ponga a decir: ¿y por qué está predicando? Pensemos qué nos hace falta a nosotros. ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar hasta allá? Hermanos, un don es un anticipo de la presencia de Dios. Es como cuando sentimos que esa atmósfera se transforma. Dios siempre nos va a permitir que el Espíritu Santo nos una. Amados, estos dones fueron repartidos hace más de 2000 años. Y todavía el 2025 hay gente que no lo ha activado. O que tienen miedo. O que no pueden manifestar con libertad dentro de la iglesia esos dones, porque de alguna manera no se los permiten. Y está bien que no se los permitan en iglesias que son grandísimas, pero en una iglesia pequeña o en un círculo pequeño, ¿por qué no se va a manifestar el Espíritu Santo? ¿Por qué no le va a permitir usted al hermano que hable en lenguas? ¿Por qué no le va a permitir usted al hermano que profetice? Si la presencia del Señor lo toma a cualquier persona, lo primero que hay que hacer es escuchar. Porque Dios lo está usando. Y posiblemente es aquella persona que han relegado dentro de una iglesia la que está dando la gran sorpresa de ley, gracias al Señor, que esa persona se ha dedicado a buscar de Dios y ese es el resultado que tiene. Dios es un Dios de orden y Él no quiere contiendas. Por eso ha dado diversidad de dones para que no haya situaciones de contiendas. Quiero decirles algo más con relación a los dones. Los dones se manifiestan de acuerdo a la presencia del Espíritu Santo, ya lo he dicho. Pero esta parte es bien fundamental. Los dones no se programan. No se ponen en el schedule para decir: ok, yo a las 3 de la tarde del día 28 voy a estar hablando en lengua. No funciona así. Es cuando el Espíritu Santo desciende y fluye en la vida de alguien.
Y quiero que usted pueda llevarse esa enseñanza porque es ahí donde usted va a empezar a conocer cuál es la manifestación del Espíritu Santo. Y también está también el don de discernimiento. El don de discernimiento nos permite saber qué es lo que hay detrás de la persona. Y fíjense que hay algo bien particular. Un don de discernimiento no va a juzgar a alguien en público, no. Esto el Señor lo da a través de una capacitación. Y piensen en esto, y ya voy a terminar prácticamente con este comentario, voy a cerrar. Cuando Jesús reprendió a los demonios, que Dios los reprende es porque no eran parte de su pueblo. Y les habló de forma enérgica, con autoridad. Pero cuando hablamos de un hermano que está ejerciendo un don, el don de discernimiento no va a avergonzar a ese hermano, porque entonces no es Dios el que fluye, hermanos. El don de discernimiento nos da la facilidad y la capacidad de saber qué es lo que está atravesando la persona para en función de eso orar. Pero muchas veces las personas lo malinterpretan y dicen, esa profecía no es de Dios. Hermano, es fácil. Y no voy a hablar de todos estos dones porque voy a irme uno con uno. El don de la profecía es muy fácil identificarlo, hermano. A usted le dieron una profecía. Okay. Al tiempo que Dios ha destinado, esa profecía se va a cumplir si viene de Dios. Pero si esas son palabras salidas del corazón de alguien, no se va a cumplir y ya está. No se preocupe. Y quiero darle también otro punto que también lo he estudiado y me preparo muchísimo para poder venir a hablar con ustedes. Hay mucha gente que dice que las profecías solamente son de juicio. Estamos viendo que Dios consuela a través de los dones. Dios conforta, Dios levanta y Dios brinda amor. Entonces, antes de poder saber sobre un tema que no manejamos, mejor no hablemos. Instruyámonos en la palabra y cuando esa palabra sea revelada, usted se va a dar cuenta. Usted no puede hablar por emoción y juzgar prácticamente por emoción, juzgar a otros. No, hermano, está cometiendo un error. Y no va a ser el hermano el que se lo va a decir, se lo tengo asegurado. Va a venir Dios y le va a hablar directamente. Porque lo primero que le va a decir es que eso es un don del Espíritu Santo. Y que a Él le place usar a cualquier persona para darle un mensaje a su pueblo. Y no le va a pedir permiso jamás para usar a nadie. Cuando usted entienda eso, va a poder ver con amor a sus hermanos que tienen dones y que tienen frutos y que tienen talentos y que tienen ministerios. Espero que este mensaje haya sido de edificación para usted. No se olvide de suscribirse, de darle like, de compartir y de comentar. Me ha dado mucho gusto recibir algunos comentarios de los hermanos. Siempre es maravilloso saber que Dios está brindando un nuevo conocimiento en la vida de las personas. Bendiciones.